Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. ¡Jo! Buenas, pues sí, se acabó la Fanta. Todo lo que compré, terminado. ¿Y saben ustedes qué voy a hacer? No comprar más. Me sientan como una patada en el culo, no os voy a mentir. Sería el peor promotor de anuncios de Fanta que habría en la historia, pero bueno. Dicho todo esto, vamos a hablar de videojuegos, porque evidentemente hay muchas cosas que tratar. Una de ellas tiene que ver precisamente con esta campaña promocional y lo que no se hace con otros productos que en este caso pertenecen a Xbox. Y no, tranquilidad, Xbox no ha comprado Fanta, pero ya sabes, me refiero a esta campaña promocional que hay con alguno de sus videojuegos por el 25 aniversario y demás. Luego también, y con lo que vamos a empezar, es con los últimos premios que se han repartido, los últimos grandes que faltaban por conocer. Y aparte de todo eso, vamos a ver qué es lo que está pasando en Ubisoft, porque la cosa no tiene buena pinta para muchos videojuegos. Con otros sí, con otros las cosas sí parece que pintan bastante bien y pronto tendremos algunas noticias más. Pero bueno, fuera de todo eso tenemos otro compendio de noticias bastante guapas. Como he dicho, vamos a comenzar con los premios. Y los últimos que se han repartido son los BAFTA, unos premios que habitualmente son más para el mundo del cine, pero que sin embargo tienen la sección de videojuegos dedicada hace ya su buen tiempo. Y bueno, pues por ejemplo, la mejor nueva licencia se le ha otorgado a South of Midnight, videojuego de Xbox que se ha lanzado de hecho de manera reciente en PlayStation y en Nintendo Switch. Un título que tenemos reseñado en el canal y que a mí la verdad me pareció muy bueno. Por otra parte, el juego con la mejor historia o narrativa ha sido para Kingdom Come Deliverance 2. Para sorpresa de nadie, porque en lo personal creo que a nivel narrativo está tan por encima de los demás que no había ninguna clase de discusión, pero bueno, es mi opinión. Luego, por otra parte, videojuegos como Ghost of Yotei se han llevado un par de premios, entre los que destacan el de la banda sonora. Lo que es el mejor apartado técnico ha sido para Death Stranding 2 y luego pues el mejor multijugador ha sido para el Ark Riders. Pero el mejor juego del año, sin lugar a dudas, para sorpresa de nadie, ha sido Expedition 33, que se lleva otro premio más en esta categoría. Y van muchos, es el videojuego con el récord de premios a nivel histórico, superando a otros títulos como es el caso de Elden Ring, que ostentaba pues el título a mejor juego del año en casi todas las galas también. La cuestión es que esto que ha conseguido Expedition 33 es un pleno entre los principales eventos dedicados a juegos del año. Los 5 principales eventos son los Golden Joystick, que es el de los jugadores, el del público, los Game Awards, también tenemos los premios DICE, también tenemos los premios de desarrolladores y por último los BAFTA. Pues Expedition 33 ha sido galardonado el mejor en todos. Y esto pues solamente lo ha conseguido un videojuego en toda la historia, Baldur's Gate 3. Con este pues ya tendría pareja. Así que bueno, pues nada, otro premio y la vida pues sigue igual. Expedition 33 fue un videojuego que debutó día 1 en el Game Pass. Y sobre Game Pass ha hablado Shawn Layden. Este señor fue el jefe de PlayStation durante una larga temporada, hasta que llegó nuestro colega Jim Ryan y le sustituyó. A partir de ahí, todo es historia. Bien, pues este señor, que por cierto ahora trabaja en Tencent, ha hablado fuertemente contra Game Pass. Para sorpresa de absolutamente nadie tampoco, aquí valga la redundancia. Me refiero, este señor pues no es la primera vez que levanta la voz contra los servicios de suscripción, pero especialmente contra Game Pass. Supongo que es algo más de barrer para casa. Has trabajado en PlayStation, pues obviamente quieres tener un poco de cuidado con tus jefes, que también tienen servicios de suscripción. ¿Y qué es lo que ha dicho básicamente sobre Game Pass? Pues mirad, dice que es un servicio insostenible y que pues ahora mismo está en esos cuidados paliativos, que básicamente está en respiración asistida y que de hecho de cara al futuro deberían de tomarlo como ejemplo a nivel post-mortem, es decir, hacer un análisis de qué es lo que ha fallado para enseñarle una gran lección a la industria del videojuego. Habrá gente que esté de acuerdo con esto, otros no, pero es que es un análisis extremadamente simplista el que hace este buen señor, básicamente dando por muerto un servicio
que sigue en activo. Un servicio que de hecho la presidencia actual de Xbox está a punto de renovar para crear un nuevo atractivo, porque es un servicio con el cual se han cometido errores. El primero de ellos, la subida de precio salvaje. A esos precios pues obviamente no vas a sostener un servicio de suscripción, principalmente porque no te lo va a contratar nadie. A otros precios sí te lo va a contratar millones de personas, como ha sido de momento y hasta la fecha, pero yo no sé cuántos años llevamos ya diciendo que Game Pass está muerto. No sé, yo es que lo recuerdo desde que en 2020 empecé a hacer vídeos acerca de este tema. Agrega a todo esto que los desarrolladores están en un serio peligro y que se ven pues claramente perjudicados cuando llevan sus juegos a estas suscripciones porque venden menos. Todo eso está muy bien, pero es que la mayoría de desarrolladores que trabajan con Game Pass están contentos. Hay algunos a los que el trabajo pues no le ha salido bien, pero son casos muy aislados. Generalmente todos tienen muy buenas palabras y han publicado con ellos la mayor parte de las grandes compañías y también mayor parte de independientes. Con lo cual pues tampoco es un discurso que se sostenga demasiado. Pero a ver, quiero aclarar un punto que también he leído muchas veces en las comunidades y que cada uno lo puede pensar legítimamente, pero algunos piensan que efectivamente Game Pass no es rentable porque acaba de subir de precio. Mirad, eso, dicho así, es algo tan simple que carece de completo y absoluto sentido. ¿Por qué? Pues porque según ese razonamiento, PlayStation está en crisis porque acaba de subir de precio las consolas. Nintendo está en crisis porque acaba de poner videojuegos, algunos puntuales, a 80 y 90 euros, cuando en realidad antes valían menos. Entonces está en crisis, supuestamente según ese argumentario y razonamiento, ¿verdad? No, obviamente, vamos a ver, esto tiene que quedar claro. El subir de precio las cosas no necesariamente va asociado a mal rendimiento. De hecho, suele ser todo lo contrario. Las empresas suben de precio las cosas cuando se sienten fuertes para poder hacerlo, cuando saben que sus consumidores y su público está dispuesto a pagar por ello, aunque sea en un menor número de personas, pero a través de eso ganar una mayor cantidad de dinero. Cuando una empresa está realmente desesperada, es precisamente cuando se hacen movimientos agresivos en favor del consumidor, que es precisamente lo que hizo Xbox hace cosa de, pues ya casi 10 años, estamos hablando de más bien 8 o 9. Lo que hizo fue precisamente crear Game Pass, una oferta muy agresiva donde se metían muchos videojuegos día uno y donde te venían tandas que eran absolutamente locas y enfermizas a nivel de gran calidad de títulos y variedad. Vale, pues a un precio tan ridículo que la gente no se lo creía. ¿Por qué hizo eso Microsoft? Pues precisamente porque por entonces sí que estaban desesperados. Las cosas no iban bien con la Xbox One, no iba bien en cuanto a la venta de videojuegos. Nadie compraba una Xbox ni nadie compraba los videojuegos allí. Entonces aparece Game Pass y ahí repescan a mucha parte de su comunidad. Y luego, cuando ya esa comunidad ha crecido, se ha sentado y se ha hecho fuerte, han empezado las subidas de precio. El problema es que lo han calculado mal. Pretenden que Game Pass crezca sin vender videoconsolas y sin vender tu marca y sin hacer publicidad. Así es imposible. Así claro que cualquier producto es insostenible, pero no por el hecho de subirlo de precio. El tema es que no llegas a más público. Y ahí es donde nace el gran problema. Pero en fin, hasta aquí. Por cierto, un videojuego que llegó día 1 a la suscripción de PlayStation es el título que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Sword of the Sea. Un título que a mí, en lo personal, me fascinó, me encantó, me pareció una completa y absoluta maravilla. Y además os diría incluso que es mi videojuego favorito de este estudio. A mí la verdad que Journey pues me pareció una experiencia muy chula, pero la verdad que este lo prefiero infinitamente más. Agrega más mecánicas de juegos y sigue siendo igual de vistoso e igual de llamativo. Pero a lo que iba precisamente con esta noticia es que el estudio de desarrollo ha comunicado y respondido a un usuario que le preguntaba por la posibilidad de que llegase a Xbox, una plataforma donde no se encuentra disponible. Actualmente solamente está en PlayStation 5 y en PC. El estudio le ha respondido que sí, que están comenzando a investigar opciones de hacer un traslado de este videojuego a dicha plataforma.
Obviamente también queda la posibilidad de que llegue a Nintendo Switch, por supuesto, plataforma donde cabría este videojuego perfectamente. Pero incido que es que la pregunta iba enfocada por Xbox y han respondido que sí, en las redes sociales. Cosa la cual me sorprende porque parecía que PlayStation había hecho una inversión de desarrollo muy importante en este videojuego. Así aparecen los títulos de crédito. Aunque parece que eso no es una barrera para que llegue a otros sistemas, como hemos visto en múltiples casos anteriores. Así que es cuestión de tiempo de que este videojuego también llegue a Xbox y por qué no incluso puede que firmen un contrato de Game Pass, al igual que con PlayStation firmaron un contrato de PlayStation Plus. Pero vamos, que os digo que es un videojuego que vale la pena mucho comprar, os lo digo así. Yo este título lo jugué precisamente a través del PlayStation Plus cuando me hice la suscripción el pasado verano y al final pues me lo acabé comprando. Es una auténtica maravilla, es un videojuego precioso que mezcla plataformas, una buena banda sonora, no es una experiencia eso sí demasiado larga, aunque parece de las típicas películas de animación independientes que tienen pues un encanto adicional. De verdad os invito a que lo juguéis si todavía no lo habéis hecho. Incido que este videojuego todavía sigue disponible en el servicio de PlayStation. Lo digo por si alguien tiene un poco la barrera psicológica de no comprar videojuegos independientes tan cortos y no saber a lo que se atiene. Pues lo dicho, por ahí lo tenéis también a un precio más accesible. No sé, a lo mejor al antiguo directivo de PlayStation no le gusta esto, pero eso es lo que hay. A ver, vamos a hablar ahora de otro videojuego que va a llegar día 1 a la suscripción Game Pass, que es particularmente A Plague Tale Resonance, ¿vale? Nuevo videojuego de la franquicia que se lanza este año para Xbox, para PlayStation y también para PC, y que de hecho pues todavía no tiene una fecha de lanzamiento concreta ni tampoco hemos visto realmente el videojuego en movimiento. Pues ahora, como estáis viendo por aquí, nos han mostrado nuevas imágenes. Ahora las pongo en grande para que las podáis tener un poco más en detalle y nos revelan algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el escenario en el que se nos sitúa es precisamente Venecia. Vemos ahí algunos de sus canales donde podemos recorrerlos en barca y bueno, pues no sé si eso será algo a nivel cinemático o si realmente tendremos un control absoluto sobre la situación, pudiendo manejarnos por los canales un poco, aparcando en diferentes sitios con algo de libertad. Así pues podemos ver también otra imagen por aquí donde se aprecia alguna de las zonas principales y más concurridas, aunque obviamente se aprecia bastante vacía. Supongo que por la plaga que tendrá lugar, una plaga que todavía no se ha resuelto. Me refiero que todavía no se sabe de qué se trata o qué es lo que va a acontecer en esta situación. Luego tenemos esta otra imagen que, como veis, abarca un poco de parkour. Abarca pues el hecho de que te puedes colgar con una cuerda, deslizarte para un lado para otro, en vertical, supongo que también en horizontal, y bueno, pues nos deja entrever que habrá pues este tipo de situaciones a lo largo del videojuego, aunque no sabemos si será algo puntual. Bueno, no se puede extraer mucho más de aquí. Sí que parece que el videojuego va a tener un prisma mucho más de acción, que no va a ser el clásico videojuego a lo mejor como los dos anteriores, que es más centrado en un sigilo y el combate queda un poco para la última opción, para la última vía. Realmente la saga A Plague Tale, tú si vas al combate directo lo vas a pasar muy mal. El videojuego o los videojuegos no han estado preparados para eso. Aquí además, en estas imágenes de momento, vemos que la protagonista, que es completamente diferente a la de los dos videojuegos anteriores, va sola. En principio no tienes compañero. Cosa la cual, por cierto, debo decir que me agrada. No por nada, es que son muy pesados. No solamente por el hecho de tener que estar protegiéndolos, dándoles órdenes y todo eso, es que no se callan. Sobre todo en el último videojuego de la franquicia. Ni debajo del agua. ¡Qué pesadez, por Dios! Ojalá que aquí hayan variado un poco la fórmula. Yo es verdad que los videojuegos anteriores me encantaron, pero me gusta que de vez en cuando arriesguen con cosas nuevas. Y veremos a ver el nexo de unión a nivel de historia, pero vamos, lo enseñarán dentro de muy poco. Cambiamos de tema y vamos a hablar de Ubisoft. Tengan a mano sus rosarios y recen todo lo que puedan, porque hay cosas que están bastante mal y otras que en cambio están bastante bien. Empezamos con las malas noticias para acabar con buen sabor de boca. Por una parte, según lo que ha comentado Tom Henderson, parece ser que el nuevo Far Cry está pasando por un infierno de desarrollo. El videojuego no ha ido nada bien. Se tenía que haber lanzado ya, de hecho. El problema es que parece que el concepto original le tuvieron que dar varias vueltas, que querían hacer una cosa y luego parece que se ha vuelto un desarrollo un poco más conservador. Es decir, no esperéis que sea un videojuego que rompa esquemas. Por otra parte, Splinter Cell, ese remake del primer videojuego, se ha demorado hasta el próximo año e incluso teme que se vaya más lejos todavía.
Es otro videojuego que se tenía que haber mostrado y lanzado hace tiempo, pero de momento las cosas tampoco han ido lo suficientemente bien, aunque el resultado final seguro que será bueno. Yendo ya a las buenas noticias, eso sí, nos comentan que el remake del primer Rayman va bien, que el remake ese tiene buena pinta y que además no debería de tardar demasiado en anunciarse. Sería un videojuego que pues abarcaría un poco lo que es el título original, pero por supuesto haciéndolo un tanto más grande. Y parece que el equipo de desarrollo está bien conformado. Luego parece que algunos de los antiguos equipos de Ubisoft que se habían disuelto han vuelto a estar en marcha. Aparte de eso, nos ha comentado que después del próximo Assassin's Creed es cuando se lanzará el nuevo Ghost Recon. Y ahí pues vamos a tener el videojuego más ambicioso de la franquicia, que parece que sí va a un buen ritmo, parece que sí están dispuestos a recuperar al todo el público. Y así pues olvidarse de experimentos extraños de otros videojuegos como servicios que han lanzado en los últimos tiempos, o algunos que incluso ni han llegado a lanzar porque pintaban a un absoluto desastre. Así que bueno, Ubisoft tiene una parte buena y una parte mala dentro de todo esto. Y la última noticia será buena o mala para vosotros ya en función de vuestros gustos personales, porque tiene que ver con el remake de Assassin's Creed Black Flag. Este videojuego, según se ha comentado, tendría una vertiente más tradicional, más cercana al videojuego original. No tendría ese componente RPG de los últimos. A ver, en lo personal, quiero dejar claro que para mí, a modo de paréntesis, los últimos Assassin's Creed están en las antípodas de ser un RPG. A día de hoy se le llama RPG a cualquier cosa por ponerle un sistema de niveles y equipamientos. Lo siento, el RPG lo determinan otras cosas mucho más profundas e importantes que eso. En resumidas cuentas, creo que en la industria actual el término RPG se le aplica a demasiadas cosas. E incluso veo algunos videojuegos calificados como títulos de acción-aventura que son más RPG que esto y otros videojuegos así puestos. Pero bueno, yo esto lo dejo aquí como un pequeño paréntesis personal. Ahora, lo que vengo a decir básicamente es que este Assassin's Creed no va a tener esa estructura de mundo, ¿vale? No va a tener la misma estructura de los videojuegos recientes, sino que va a ser un poco más como los originales y bueno, eso sí, lo van a hacer más grande. Va a ser como si el videojuego original tuviese un poco más de ambiciones en determinados aspectos, que no se quede tan limitado a nivel de opciones como las que podía tener en su momento, aunque cabe decir que este videojuego en su momento fue bastante sorprendente. Vamos, para muchos es el favorito suyo. No el mío, para mí está por encima la segunda entrega original y alguno más, pero este desde luego que lo tengo en mi podio también. Y bueno, en resumidas cuentas que van a profundizarlo un poco, pero no se van a volver locos. Es decir, no van a hacerte un videojuego de 300 horas para completarlo todo. Es una exageración, pero bueno, que ya me entendéis. En fin, sobre esto y todo lo demás, por supuesto, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones como siempre. Pasaros por el enlace de la descripción si queréis comprar alguna cosa, por supuesto, libremente para todos ustedes y obviamente les invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.